Abrió la puerta y se quedó helado en el umbral. En los escalones de madera de su cabaña yacía una loba, inconsciente, exhausta, con los flancos hundidos. Su pelaje, apelmazado, estaba cubierto de barro y sangre. A su lado, 4 diminutos cachorros se acurrucaban unos contra otros, inmóviles, casi muertos de frío. Un cazador experimentado, con 30 años de oficio, había visto muchas cosas extrañas en su vida, pero que una bestia salvaje acudiera a un hombre en busca de ayuda, eso nunca. Se arrodilló, observó a la loba y sintió una dolorosa opresión en el pecho. En su flanco izquierdo, justo encima de la pata delantera, se distinguía una larga cicatriz blanca, una herida antigua, la misma herida que él le había infligido 2 años atrás con un disparo impreciso. Ella lo había recordado. Había recorrido quién sabe cuántos kilómetros, moribunda, con sus crías agonizantes, y lo había elegido a él, al único hombre que una vez le perdonó la vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y ni siquiera intentó ocultarlas. Aquello no era solo una súplica de auxilio, era un acto de confianza. La última, desesperada e imposible confianza de una bestia salvaje en un ser humano. El frío arreciaba. Santiago Vargas caminaba sobre la nieve espesa, escudriñando con atención el desierto blanco de la Sierra Tarahumara. A sus 52 años, un cazador conoce el bosque como la palma de su mano. 30 años en el oficio le habían enseñado a leer cada rastro, a sentir la presencia de un animal a kilómetros de distancia. El sol se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo la nieve de tonos rosados. Santiago se detuvo, aguzó el oído. Silencio. Solo el crujido de la nieve bajo sus botas y el golpeteo ocasional de un pájaro carpintero en la lejanía. Estaba cazando un venado. Había visto huellas frescas por la mañana y las había seguido. Pero el rastro serpenteaba, se enredaba y se perdía entre los matorrales. Un animal experimentado, astuto. Santiago no tenía prisa. Tenía tiempo. Llegó a un pequeño claro y se congeló. A unos 50 metros de él, había una loba, joven, de 2 años a lo sumo. Su pelaje gris brillaba con reflejos plateados bajo los últimos rayos del sol. No lo había visto, olfateaba algo en la nieve. Santiago, lenta y silenciosamente, levantó su rifle. Un lobo era un trofeo importante. El pelaje era bueno, denso. En el pueblo pagarían bien por él. Además, los lobos se habían multiplicado en la región. Los pastores se quejaban constantemente. Apuntó. La loba seguía sin verlo. Estaba de costado. Un blanco perfecto. Santiago entrecerró los ojos. La centró en la mira. Su dedo se posó en el gatillo. Y en ese instante, la loba giró la cabeza y lo miró directamente. Santiago se estremeció por la sorpresa. El disparo resonó, rompiendo el silencio del bosque. Una bandada de cuervos se levantó de los árboles con un graznido asustado. La loba aulló. Se sacudió, pero no cayó. La bala le había rozado el costado izquierdo, dejando un surco sangriento. Se lanzó hacia el bosque, pero se detuvo un segundo. Se giró. Miró a Santiago directamente a los ojos. Él permanecía inmóvil, con el rifle en alto, sin poder moverse. En esa mirada no había odio ni miedo. Había algo más. Comprensión. Una pregunta. No podía explicarlo. Fue solo un segundo. Quizá 2. Pero Santiago Vargas recordó esos ojos para siempre. Amarillos, con un matiz verdoso. Inteligentes, vivos. La loba se dio la vuelta y desapareció en la espesura. Solo quedaron gotas de sangre sobre la nieve. Santiago bajó el rifle. Le temblaban las manos. Es el frío, se dijo a sí mismo. El frío. Regresó a casa cuando ya había oscurecido por completo. La cabaña lo recibió con el calor de la estufa de leña y el vacío. Su esposa, Ana, había muerto hacía 3 años. Sus hijos vivían en la ciudad desde hacía mucho. Estaba solo. Se desvistió. Atizó el fuego de la estufa. Puso la cafetera al fuego. Se sentó a la mesa. Se sirvió un vaso de tequila y se lo bebió de un trago. No sirvió de nada. Ante sus ojos persistía aquella mirada. Fallé, dijo en voz alta a la cabaña vacía. Simplemente fallé. Pero sabía que no era un simple fallo. Había sido cazador durante 30 años. Casi nunca fallaba. Se había estremecido porque ella lo había mirado como un ser humano, como un igual. Se acostó tarde. Dio vueltas en la cama hasta el amanecer. Cerraba los ojos y veía a la loba. La sangre en la nieve. La herida no es profunda.
Se convencía en la oscuridad. Sanará. Los lobos son resistentes. Pero no podía librarse de un sentimiento de culpa. Extraño. Incomprensible. Él era un cazador. Era su trabajo. Su vida. ¿Por qué sentía esa inquietud en el alma? Casi al amanecer. Se quedó dormido y soñó con la loba de ojos amarillo verdosos. Lo miraba desde aquel claro. En silencio. Sin huir. Simplemente observándolo. Se despertó con la cabeza pesada. Se levantó. Se lavó la cara con el agua helada de la palangana y se miró en el pequeño espejo que colgaba sobre la estufa. Un rostro cansado. Canas en la barba. ¿Cuándo envejecí tanto? Son tonterías, le dijo a su reflejo. Solo un animal. Un simple animal. Pero en el fondo de su alma sabía que algo había cambiado ayer en ese claro. Que algo se había movido dentro de él y que nunca volvería a su lugar. No sabía entonces que esa mirada cambiaría su vida para siempre. Pasó un año sin que apenas se diera cuenta. El invierno dio paso a la primavera. La primavera al verano. El verano al otoño. Santiago Vargas cumplió 53 años en soledad. Igual que el anterior y el anterior a ese. Su cabaña, en las afueras del pueblo, estaba apartada de las demás casas. Así le gustaba. Más cerca del bosque, más lejos de la gente. Después de la muerte de Ana. Eso se había vuelto especialmente importante. No quería ver la compasión en los ojos de los vecinos. La lástima es peor que la indiferencia. Te recuerda la pérdida cada día. Ana había muerto 3 años atrás. El corazón, fue rápido, dijeron los médicos. No sufrió. Se suponía que eso debía ser un consuelo. Pero no lo era. Santiago simplemente se despertó una mañana y ella, a su lado, ya no respiraba. Se fue en silencio, sin siquiera despedirse. Sus hijos vinieron para el funeral. Su hijo Alejandro desde Monterrey. Su hija Mariana desde Guadalajara. Se quedaron una semana, intentando convencerlo de que se mudara con ellos a la ciudad. Santiago se negó. Aquí nací y aquí moriré, les dijo entonces. No me acostumbraré a su ciudad. Alejandro intentó insistir. Papá, va a ser difícil para ti aquí solo. Vente. Te encontraremos algo que hacer. Ya tengo algo que hacer, respondió Santiago con calma. La casa. Eso es lo que sé hacer. Los hijos se fueron. Al principio llamaban a menudo, luego con menos frecuencia, y después solo en los días festivos. Tenían sus propias vidas, sus familias, sus trabajos. Santiago no se ofendía. Así debían ser las cosas. La casa era lo único que daba sentido a sus días. Se levantaba antes del amanecer y se adentraba en el bosque. A veces regresaba con una presa, a veces sin nada. Ya no era tan importante. Lo importante era el bosque mismo, el silencio, la posibilidad de no pensar. Pero ese año algo había cambiado. Santiago empezó a notar que evitaba los lugares donde solían andar los lobos. Antes, buscaba específicamente sus huellas. Un lobo siempre había sido un trofeo deseado. Ahora, al ver un rastro de lobo, se desviaba. A menudo recordaba a aquella loba, la gris de ojos amarillo verdosos. Se preguntaba si habría sobrevivido. La herida no era profunda, pero el invierno era duro. Un animal herido no dura mucho en la sierra. Por alguna razón, quería creer que había sobrevivido. Un día, Santiago se encontró en el bosque con Pedro Sánchez, un viejo compañero de casa. Llevaba al hombro una piel de lobo recién desollada. Mira qué animalón me eché, presumió Pedro. Un macho gris. Enorme. Santiago miró la piel y sintió una punzada por dentro. Un macho, dijo secamente. Claro que es macho. Las hembras son más pequeñas. Aunque también pagan bien por las hembras ahora. ¿Tú por qué no los cazas? Antes eras el mejor con los lobos. No se me han cruzado, respondió Santiago. Evasivo. Pedro soltó una risita. No me digas. Hay rastros por todas partes. ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto blando con la edad? Santiago guardó silencio. Pedro se rió y siguió su camino. Santiago se quedó de pie, mirándolo alejarse. Blando. Quizás sí. En el pueblo empezaron los rumores. Nada malicioso. Más bien de sorpresa. Los viejos, sentados en la banca frente a la tienda, comentaban, Vargas ya casi no caza. Solo cosas pequeñas. Liebres. Zorros. La vejez no perdona. La vista ya no es la misma. ¿Qué vejez? Ese hombre está en la flor de la vida. Algo le pasó. Santiago oía esas conversaciones, pero no se daba por aludido. Entraba en la tienda, compraba lo necesario,
saludaba a todos y se iba. No tenía ganas de dar explicaciones. ¿Y qué iba a explicar? Ni él mismo lo entendía del todo. Simplemente, ya no podía. Veía un rastro de lobo y ante sus ojos aparecía aquel claro, la sangre en la nieve, los ojos amarillo verdosos llenos de entendimiento. En invierno, lo visitó el oficial de policía, Nicolás Pérez. Don Santiago, dijo, los ganaderos se quejan, los lobos están matando borregos. Debería encargarse usted. Siempre fue el mejor para esto. Ya habrá otros cazadores, respondió Santiago, sirviéndole un café de olla. Los jóvenes que se encarguen. Los jóvenes no saben. Disparan a cualquier parte. Dejan a los animales malheridos. No los matan. Usted al menos lo hacía sin que sufrieran. Santiago hizo una mueca. Sin que sufrieran. Sí, casi siempre. Excepto una vez. Ya no puedo. Nicolás, dijo en voz baja. No puedo y ya está. El oficial lo miró con atención y asintió. Entiendo. Cada quien tiene sus razones. Bueno, no insistiré. Bebieron el café. Hablaron de una cosa y otra. Cuando Nicolás Pérez se iba, le dijo al despedirse. ¿No se le hace pesado estar aquí solo? Santiago, ¿por qué no se va con sus hijos de verdad? No es pesado, respondió Santiago. Estoy acostumbrado a la soledad. Pero cuando la puerta se cerró, el silencio en la cabaña pareció resonar con más fuerza. Santiago se sentó junto a la ventana y miró hacia el bosque. La penumbra se espesaba. En algún lugar de esa oscuridad vivían los animales. Quizá también aquella loba con la cicatriz en el costado. Se preguntó si ella lo recordaría. Seguramente no. Los animales no guardan rencor ni recuerdan la bondad, simplemente viven. Pero él sí la recordaba. Todos los días. ¡Ay, Ana!, suspiró Santiago al vacío. ¿Qué me está pasando? No hubo respuesta. Solo el viento hizo crujir los postigos y el reloj de la pared marcaba metódicamente los segundos. Aún no sabía que pronto la volvería a ver. El final del otoño fue lluvioso. La nieve aún no había cuajado, pero las heladas nocturnas ya endurecían la tierra. Sin hojas. El bosque se veía desnudo y gris. Era la época más desapacible del año. Santiago salió a cazar temprano por la mañana. Esta vez, iba por un jabalí. Había visto osaduras frescas cerca del arroyo. Un macho grande. A juzgar por las huellas. Venía a comer bellotas. Su carne duraría todo el invierno. Caminaba con cuidado, tratando de no hacer ruido. Las hojas caídas crujían traicioneramente bajo sus pies. Por suerte, el viento soplaba de cara. El jabalí no lo olería. Lo encontró unas 2 horas después. Un enorme jabalí escarbaba en la tierra junto a un roble caído. A unos 40 metros. Una buena distancia. Santiago apuntó. Respiró hondo. Contuvo el aliento. Apretó suavemente el gatillo. El disparo desgarró el silencio del bosque. El jabalí bramó y se lanzó hacia un lado. Santiago maldijo. Le había dado, pero no era un tiro mortal. Un animal herido. Y un jabalí herido es más peligroso que uno sano. Recargó rápidamente. Otro disparo. Falló. El jabalí desapareció entre los arbustos. Pero el rastro de sangre era claro. Santiago lo siguió. No se puede abandonar a un animal herido. Es la ley del cazador, o lo rematas tú, o te remata él a ti. El rastro lo llevó cada vez más profundo en el bosque. El jabalí zigzagueaba, pero perdía mucha sangre, pronto se debilitaría. Santiago lo seguía, con el rifle preparado. Otro disparo cuando el animal apareció entre los árboles. Otra herida, pero no mortal. «¡Qué suerte tan cabrona tiene este animal!», murmuró Santiago, recargando sobre la marcha. «Quédate quieto. Maldito». Otro disparo. Y otro más. El último cartucho se fue al aire. El jabalí se movió en el último instante. Santiago se detuvo, respirando con dificultad. El rifle estaba vacío. Se le habían acabado los cartuchos. Maldita sea. Debía haber traído más. El jabalí desapareció en un denso pinar. El rastro de sangre conducía hacia allí. Santiago dudó. Ir tras un jabalí herido con el rifle descargado era una auténtica locura. Pero tampoco podía dejarlo. El animal sufriría, moriría lenta y dolorosamente o, peor aún, se recuperaría y se convertiría en una bestia agresiva que podría atacar a la gente. «A la mierda. Que sea lo que Dios quiera», decidió Santiago. Y avanzó. El pinar lo recibió con una penumbra. Las ramas se entrelazaban densamente, apenas dejando pasar el sol. Hacía frío y había humedad.
Santiago siguió el rastro, oteando la espesura. De repente, oyó el crujido de unas ramas a su izquierda. Se giró bruscamente. De entre los arbustos salió una loba. Santiago se quedó petrificado. El corazón le latía desbocado. Pelaje gris, tamaño mediano, y en el flanco izquierdo, justo encima de la pata delantera, una larga cicatriz. Una franja blanca sobre el fondo gris. Era ella. La loba se detuvo a 5 metros de él. Lo miraba directamente a los ojos. No gruñía ni enseñaba los dientes. Simplemente miraba. Santiago se quedó inmóvil, con el rifle vacío en las manos. Un pedazo de hierro inútil. Si atacaba, no le daría tiempo ni a usarlo como garrote. Los segundos se alargaron. Agónicos. El bosque enmudeció. Solo ellos dos, el hombre y la bestia. Santiago bajó lentamente el rifle, sin apartar la mirada. ¿Eres tú?, susurró con voz ronca. Te reconozco. La loba inclinó ligeramente la cabeza. Sus ojos amarillo verdosos lo miraban con calma, evaluándolo. Un hombre desarmado, solo, vulnerable. Podría haber atacado, vengarse por aquella herida, por el dolor, por la cicatriz que llevaría para siempre. Pero en lugar de eso, la loba dio un paso atrás. Luego otro. Se dio la vuelta y se alejó tranquilamente hacia la espesura. Santiago permaneció de pie, sin moverse. Le costaba respirar. Le palpitaban las sienes. Las piernas le temblaban. Lo había reconocido. Sin duda alguna. Lo había reconocido. Y le había perdonado la vida. Dios mío, exhaló, dejándose caer sobre un tronco. Las manos le temblaban. El bafo se le resbaló de los dedos y cayó sobre las hojas mojadas. Santiago se cubrió el rostro con las manos. Ella lo recordaba. Había pasado un año entero. Recordaba al hombre que la hirió y, pudiendo matarlo ahora que estaba indefenso. No lo hizo. ¿Por qué? Santiago se quedó sentado en el silencio del bosque, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Toda su vida había cazado animales, considerándolos presas, trofeos, carne y pieles. Pero esa loba lo había mirado como a un igual, por segunda vez. Primero en aquel claro invernal, y ahora aquí. En ambas ocasiones podría haberlo matado, y no lo hizo. ¿Qué querías decirme?, preguntó Santiago en voz alta, mirando hacia donde había desaparecido la loba. Por supuesto, no hubo respuesta. Solo el viento susurró en las copas de los pinos. Santiago recogió el rifle y lo sacudió para quitarle las hojas. Ya no tenía sentido buscar al jabalí. El animal se había ido lejos. Tenía que volver. Caminó de regreso, lentamente, sumido en sus pensamientos. No se dio cuenta de cómo anochecía ni de cómo llegó al pueblo. En casa, se sentó un largo rato junto a la estufa, buscando un calor que no llegaba a sentir. Tenía una sensación extraña en el alma, no de inquietud, como un año atrás, sino más bien de claridad, como si algo importante hubiera sucedido, como si hubiera entendido algo. Los animales no se vengan, no son rencorosos, pero tienen memoria, y no solo para lo malo. La loba recordaba que él no le disparó por segunda vez aquel día, que bajó el rifle, que la dejó ir, y hoy, ella le había pagado con la misma moneda. Justo, dijo Santiago al silencio de su cabaña. Se acostó tarde, pero durmió profundamente, sin sueños, sin ansiedad. Aquel día, Santiago Vargas comprendió que los animales no solo recuerdan el mal. Santiago se despertó temprano, como de costumbre. El sol de junio apenas se asomaba sobre el bosque, tiñendo el cielo de suaves tonos rosados. El aire era fresco, olía a pino y a rocío matutino. Se vistió, se lavó la cara con agua fría de la palangana y se disponía a revisar las trampas para liebres que había puesto 2 días antes junto al arroyo. Abrió la puerta y se quedó helado en el umbral. En los escalones de madera yacía la loba. Su pelaje gris estaba apelmazado y sucio. Tenía los flancos tan hundidos que se le marcaban las costillas. Estaba inmóvil, con el hocico sobre las patas, sin reaccionar al chirrido de la puerta, y a su lado, acurrucados unos contra otros, había 4 cachorros, pequeños, cubiertos de un ralo pelaje pardo grisáceo. Tampoco se movían. Dios santo, exhaló Santiago. Bajó los escalones y se acercó con cautela. La loba no se movió. Distinguió en su costado la cicatriz familiar, la franja blanca sobre el fondo gris. Era ella. ¿Qué te pasó?, susurró Santiago. Arrodillándose, extendió la mano y le tocó la cabeza. Estaba ardiendo.
Una fiebre terrible. La loba se estremeció débilmente, pero ni siquiera abrió los ojos. Santiago dirigió la mirada a los cachorros. Yacían en un montón, completamente inmóviles. Helados. No, 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 murmuró, tocándolos. Uno de los cachorros gimió débilmente. Otro movió una patita. Vivos. Apenas. Pero vivos. Santiago miró a la loba y luego a los cachorros. Sintió un nudo doloroso en la garganta. Había venido a él. Había recorrido quién sabe cuántos kilómetros. Enferma. Exhausta. Con sus crías moribundas. Había acudido al hombre que una vez la hirió, pero que después la dejó ir y que no la mató en el bosque aquel otoño. Había confiado en él. ¿Por qué? Susurró Santiago. Y las lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Por qué viniste aquí? Pero él sabía la respuesta. No tenía otra opción. Los cachorros se estaban muriendo. Ella misma se estaba muriendo. Y su única salvación era el hombre que le había perdonado la vida 2 veces. No temas, dijo Santiago entre lágrimas. No temas. Te ayudaré. Entró rápidamente a la casa. Tomó una vieja cobija. Salió y envolvió con cuidado a la loba. Era ligera. Terriblemente ligera. Pura piel y huesos. La llevó adentro. La acostó en el suelo junto a la estufa de leña. Y regresó por los cachorros. Los recogió con delicadeza, como si fueran bebés. Y los apretó contra su pecho. Estaban fríos. Casi como el hielo. Agárrense. Pequeños, murmuró. Agárrense. Dentro de la casa. Avivó rápidamente el fuego. Echando más leña. Necesitaban calor urgentemente. Extendió otra cobija en el suelo, junto a la estufa. Acostó a los cachorros y los cubrió con un viejo suéter de Ana que guardaba en un baúl. Los cachorros no gemían. Yacían inmóviles. Eso era lo que más le asustaba. Santiago volvió junto a la loba y la examinó con cuidado. La cicatriz del costado estaba enrojecida e hinchada. La vieja herida se había inflamado. La piel a su alrededor estaba caliente y tirante. Infección, murmuró Santiago. Parece que lleva tiempo así. Aguantó hasta que no pudo más. Además de la inflamación, eran evidentes los signos de desnutrición. Se le marcaban las costillas. El pelaje se le había caído en algunas zonas y tenía cortes en las patas. Había caminado mucho. Muchísimo. ¿De dónde vienes? Preguntó Santiago, pasándole la mano por la cabeza. ¿Cuánto has caminado? La loba no respondía. Respiraba con dificultad, con un estertor. Tenía una fiebre muy alta. Santiago trajo agua en un cuenco. Humedeció un trapo y se lo aplicó en el hocico. La loba no reaccionó. Intentó echarle unas gotas de agua en la boca. No tragaba. Resiste, le susurró. Por favor, resiste. Se volvió hacia los cachorros. Uno de ellos gimió débilmente. Santiago se acercó y lo tomó en sus manos. Diminuto, con los ojos cerrados. No tendría más de 3 semanas. Tienen que comer, dijo Santiago. Necesitan leche. En la despensa encontró un frasco con leche de cabra. Su vecina, doña Marta, criaba cabras y a veces compartía con él. La leche era fresca, del día anterior. La calentó un poco. La vertió en un platito e intentó acercársela a un cachorro. Este ni siquiera entendió lo que se esperaba de él. Demasiado débil. Así no va a funcionar, murmuró Santiago. Recordó que en el baúl había una tetina de biberón. Había quedado de cuando sus nietos eran pequeños. Revolvió. La encontró. La lavó. Llenó un biberón con leche. Tomó al cachorro y le acercó con cuidado la tetina al hocico. El cachorro movió débilmente la cabeza. Santiago le dejó caer una gota de leche en la lengua. El cachorro se estremeció, gimió y, de repente, empezó a succionar. Así se hace, exhaló Santiago. Aliviado. Así. Pequeño. Alimentó a un cachorro, luego al segundo, al tercero y al cuarto. Bebían con avidez, pero poco a poco. Sus estómagos eran pequeños. Después de alimentarlos, los volvió a colocar junto a la estufa. Gemían más bajo, pero gemían. Era una buena señal. Regresó con la loba. Seguía inconsciente. Su respiración era rápida y superficial. Santiago se sentó a su lado en el suelo y le puso una mano en la cabeza. Confiaste en mí, dijo en voz baja. Viniste a pedir ayuda. Ya entendí. Lo entendí todo. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. No se la secó. Hacía 2 años la había herido. En ese momento no pensó en las consecuencias. Le disparó y lo habría olvidado.
de no ser por su mirada. Esa mirada lo cambió todo. Hacía un año. Ella le perdonó la vida en el bosque. Pudo haberlo matado, pero no lo hizo. Le pagó bien por bien. Y ahora venía a pedir ayuda con sus crías moribundas. Su última esperanza. No te fallaré, susurró Santiago, acariciando la cabeza de la loba. ¿Oyes? No te fallaré. Se levantó y encontró el botiquín en el baúl. Viejo, todavía como lo había organizado Ana. Sacó vendas, yodo, algunas pomadas. Limpió con cuidado la zona inflamada alrededor de la cicatriz. La loba se estremeció, gimió, pero no lo mordió. Incluso en su delirio, sentía que él no era un enemigo. No temas, repitió Santiago. Te ayudaré, te lo prometo. Añadió más leña a la estufa. Los cachorros dormían, acurrucados unos contra otros. La loba respiraba con dificultad. Tenían por delante una larga lucha, quizás sin esperanzas. Pero él no se rendiría. No la defraudaría. No esta vez. Las primeras 24 horas fueron las más aterradoras. Santiago no se apartó de la loba ni de los cachorros. Cada hora le revisaba la temperatura. Humedecía un paño en agua fría y se lo aplicaba en la cabeza. La fiebre no cedía. Le lavaba la herida con una infusión de manzanilla. Ana siempre decía que era buena para la inflamación. Luego, con cuidado, le aplicaba una pomada antibiótica. La loba gemía en sueños. Se retorcía, pero no recuperaba el conocimiento. Resiste, repetía Santiago como una oración. Resiste, por favor. Los cachorros eran otro problema. Bebían la leche de cabra del biberón, pero con dificultad. Se quedaban dormidos a media toma. El más pequeño, con una manchita oscura en la frente, apenas succionaba. Santiago le echaba leche en la lengua gota a gota, pero el cachorro tragaba a duras penas. Come, pequeño, le rogaba Santiago. Tienes que comer para vivir. Al atardecer del primer día, intentó darles leche de vaca. Sería más fácil de conseguir si la de cabra se acababa, pero los cachorros la rechazaron por completo. Uno incluso la escupió. Bueno, murmuró Santiago. Se ve que la de cabra les gusta más. No durmió en toda la noche. Se quedó sentado junto a la estufa, alimentando el fuego. La loba, delirando, se revolvía, gemía en voz baja y lastimera, moviendo las patas como si corriera hacia algún lugar. Tranquila, la calmaba Santiago, acariciándole la cabeza. Estás en casa, estás a salvo. De madrugada, la loba de repente gruñó, débilmente, pero de forma amenazante. Intentó levantarse, pero no tuvo fuerzas. Volvió a caer, respirando con dificultad. No me tengas miedo, susurró Santiago. Soy yo. Pero la loba no lo oía. Estaba lejos, en su mundo febril. El segundo día comenzó con una pequeña victoria. La temperatura de la loba había bajado un poco, no mucho, pero era notable. La herida se veía mejor. El enrojecimiento disminuía y la hinchazón se reducía. Eso es bueno, dijo Santiago mientras le cambiaba el vendaje. Muy bien, campeona. Los cachorros se despertaron hambrientos, chillando más fuerte. Eso era alentador. Significaba que recuperaban fuerzas. Santiago los alimentó uno por uno. 3 de ellos succionaban con avidez, pero el cuarto, el pequeño de la mancha, se apartaba. Santiago tomó un gotero del botiquín, lo llenó de leche y le fue metiendo el líquido en la boca, gota a gota. Vamos, amiguito, le insistía, solo un poquito, pero tienes que hacerlo. El cachorro tragó unas cuantas gotas. Luego se cansó y se quedó quieto. A mediodía, Santiago fue a casa de su vecina, doña Marta, a por más leche de cabra. La anciana lo recibió con sorpresa. Santiago, ¿qué te pasa que tienes esa cara de agotado? ¿Estás enfermo? Llevo 2 noches sin dormir, respondió él. Evasivo. Un asunto. ¿Qué asunto? ¿Necesitas ayuda en algo? No, doña Marta. Gracias. Yo me las arreglo. Solo deme leche. Por favor. Un par de litros. Si tiene. Marta le dio la leche, pero lo miraba con recelo. ¿Y para qué quieres tanta? Antes con medio litro te sobraba. La necesito, respondió Santiago secamente, y se fue sin dar más explicaciones. Volvió a casa, calentó la leche y volvió a alimentar a los cachorros. El pequeño de la mancha no abría los ojos. Respiraba débil y de forma irregular. No te rindas, le susurró Santiago.
sosteniéndolo en la palma de su mano. Por favor, no te rindas. Al atardecer del segundo día, el cachorro murió. En silencio. Simplemente dejó de respirar. Yacía en la mano de Santiago, diminuto, todavía tibio, pero sin vida. Santiago se quedó sentado en el suelo, sosteniendo al cachorro muerto, y lloró, sin contenerse. Las lágrimas caían sobre el pelaje gris. Perdóname, susurraba entre sollozos. Perdóname, pequeño. Hice lo que pude. Lo intenté con todas mis fuerzas. La loba yacía a su lado, inconsciente. No sabía que había perdido a uno de sus hijos. Santiago envolvió al cachorro en un trapo limpio. Esperó a que anocheciera. Salió al huerto. Cavó un pequeño hoyo bajo un viejo manzano. Depositó allí al pequeño y lo cubrió con tierra. Se quedó un momento en silencio y luego se santiguó. Aunque fuera un animal, seguía siendo una vida. Que en paz descanse, dijo en voz baja. Y regresó a la casa. Alimentó a los 3 cachorros restantes con especial esmero. Comprobó que cada uno respirara con normalidad, que no estuvieran fríos. Los 3 estaban vivos. Por ahora. Esa noche apenas durmió. Daba cabezadas intermitentes. Sentado junto a la estufa, la loba seguía delirando, pero su respiración era más regular. Eso le daba esperanzas. Al tercer día, ya de madrugada, Santiago se quedó dormido, apoyado contra la pared. Se despertó con un leve gemido. Abrió los ojos. La loba estaba tumbada de costado y lo miraba fijamente. No era una mirada delirante, era consciente. Santiago se quedó inmóvil, temiendo moverse. Los ojos amarillo verdosos lo observaban con calma, estudiándolo. Hola, susurró Santiago con cautela. Ya despertaste. La loba guardó silencio. No gruñó ni enseñó los dientes. Solo miraba. Santiago extendió lentamente la mano. La loba siguió el movimiento con la mirada, pero no se inmutó. Él le tocó la cabeza. La acarició con suavidad. La loba cerró los ojos. No por miedo, por cansancio. Vas a vivir, le dijo Santiago en voz baja. ¿Me oyes? Vas a vivir. Y tus pequeños también. No le dijo que uno ya había muerto. Ya habría tiempo para eso. La loba abrió los ojos. Volvió a mirar hacia donde dormían los cachorros junto a la estufa. Intentó levantar la cabeza, pero no tuvo fuerzas. Están vivos, la tranquilizó Santiago. Los 3 están vivos. Están durmiendo. Los estoy alimentando con leche. Están creciendo. No sabía si ella entendía sus palabras, pero seguro que comprendía el tono de su voz. La loba lo miró una vez más. Una mirada larga y atenta. Santiago sonrió a pesar del cansancio. Vamos a salir de esta. Juntos saldremos de esta. La loba suspiró profundamente y volvió a cerrar los ojos. Pero ahora no era un delirio. Era sueño. Un sueño sano y reparador. Santiago se quedó sentado a su lado, mirándola. Las lágrimas volvieron a asomar a sus ojos. Pero esta vez eran de alivio. Ella lo miraba y en sus ojos no había miedo. Había pasado una semana desde aquella mañana en que la loba despertó. 7 días que lo cambiaron todo. La loba se había fortalecido notablemente. La fiebre desapareció por completo al 4.º día. La herida cicatrizaba limpiamente, sin infectarse. Ya podía levantarse a beber agua por sí misma. Comía poco. Santiago le traía carne fresca, cortada en trozos pequeños. Al principio la loba la rechazaba, pero el hambre pudo más. Comía con cautela, sin apartar la vista de Santiago. Come tranquila, le decía él, apartándose. Nadie te la va a quitar. Los cachorros crecieron sorprendentemente rápido. Santiago se alegró como un niño cuando vio que el primer cachorro abría los ojos y lo miraba con atención. ¿Ya me ves, pequeño?, le susurró, inclinándose. ¡Qué bueno! Ahora los cachorros no solo bebían leche, sino que también empezaban a gatear, de forma torpe y divertida, cayéndose constantemente de lado, pero se arrastraban con determinación hacia su madre, chillando y restregando sus hocicos contra su vientre. La loba yacía y se dejaba hacer. A veces los lamía con su lengua larga, áspera y húmeda. Los cachorros chillaban de placer. Santiago los observaba y sentía algo cálido en el pecho. Hacía mucho tiempo que no experimentaba algo así, desde que sus nietos eran pequeños y venían de visita. Familia, dijo en voz alta. Una verdadera familia. La loba levantó la cabeza y lo miró. Santiago sonrió. No te preocupes. No lo digo por mí. Entiendo que soy un extraño. Solo estoy ayudando.
pero en el fondo de su corazón, esperaba no ser del todo un extraño, que la loba hubiera aceptado su presencia. Al séptimo día, cerca del mediodía, llamaron a la puerta. Santiago se puso en alerta. Rara vez recibía visitas. La loba también oyó los golpes. Se tensó al instante y agachó las orejas. Tranquila, susurró Santiago. Quieta. Tranquila. Se acercó a la puerta y la entreabrió con cuidado. En el umbral estaba Pedro Sánchez, su vecino cazador. Tenía la cara roja y una mirada de desaprobación. Santiago, dijo en voz alta. ¿Se puede? Pasa, respondió Santiago a regañadientes. Pero abrió más la puerta. Pedro entró, sacudiéndose el polvo de las botas. Recorrió la cabaña con la vista y se quedó paralizado. Junto a la estufa, sobre una vieja cobija, yacía una loba con 3 cachorros. Un pesado silencio se apoderó de la estancia. ¿Qué es esto? Exhaló Pedro, señalando con el dedo. Santiago. ¿Qué demonios? Chist, dijo Santiago con calma. No grites. Los vas a asustar. ¿Qué los voy a asustar? Pedro alzó aún más la voz. ¿Te has vuelto loco? Lobos en tu casa. Lobos. Sí, ya veo que son lobos, respondió Santiago con serenidad. Yo mismo los traje. ¿Qué tú los trajiste? Pedro se llevó las manos a la cabeza. ¿Pero tú estás bien de la cabeza? Son salvajes. Te van a matar una noche de estas. No me van a matar. Santiago se acercó a la estufa y se acuclilló junto a la loba. Ella seguía a Pedro con tensión, pero no gruñía. ¿Ves? Está tranquila. Está tranquila porque está enferma. Pedro se acercó, entrecerrando los ojos. Espera un momento. Es aquella de la cicatriz. La que heriste hace 2 años. La misma. Y la metiste en tu casa. Pedro negó con la cabeza. Santiago, siempre te he considerado un hombre sensato. Pero esto es una locura. Vino ella sola, dijo Santiago en voz baja. Se estaba muriendo con sus cachorros. Vino a pedirme ayuda. ¿Ayuda? Resopló Pedro. Un animal salvaje pidiéndole ayuda a un hombre. Esos son cuentos de viejas. No son cuentos. Santiago lo miró con firmeza. Ella me recuerda. Y yo la recuerdo a ella. Nos hemos encontrado 2 veces. Y en ambas ocasiones, ella pudo haberme matado. Y no lo hizo. ¿Y qué? Pedro hizo un gesto de desdén con la mano. Tuviste suerte. Pero eso no significa que tengas que meterlos en tu casa. Santiago se levantó y se acercó a la mesa. Pedro, entiendo que esto parezca extraño, pero no podía abandonarla. Confió en mí. ¿Qué confió? Pedro sonrió con sorna. Un lobo confiando en un hombre. ¡Qué buen chiste! Llámalo como quieras. Santiago sirvió 2 vasos de agua y le ofreció uno a Pedro. Pero no los voy a abandonar. Los cuidaré hasta que se recuperen y luego los soltaré en el bosque. Pedro no aceptó el vaso. Santiago, escúchame. ¿No has pensado en lo que pasará cuando se enteren en el pueblo? Porque se van a enterar. No soy el único que pensaba venir a verte. Doña Marta me preguntó por qué comprabas tanta leche. El oficial Pérez también preguntó por qué no se te ha visto en una semana. Que pregunten. Santiago se encogió de hombros. Es que no lo entiendes. Pedro golpeó la mesa con el puño. Los lobos están matando el ganado del pueblo. A los de la familia Ramos les mataron una oveja anteayer. A los Jiménez, un ternero el mes pasado. La gente está harta. Si se enteran de que tienes lobos en tu casa, vas a tener problemas serios. Estos lobos no han matado a nadie, dijo Santiago con dureza. La loba estaba enferma. Los cachorros son recién nacidos. ¿Qué amenaza pueden ser? Hoy son recién nacidos, replicó Pedro, señalando a los cachorros. Pero en un mes crecerán, y en 3 serán lobos adultos y saldrán a matar. No lo harán. Santiago negó con la cabeza. Los soltaré lejos, en lo profundo de la sierra. Allí hay caza de sobra. Pedro guardó silencio un momento y luego dijo en voz más baja. Santiago, entiendo que estás solo. Tu esposa murió. Tus hijos están lejos. Te has encariñado con los animales. Pero esto es peligroso. Sobre todo para ti. Soy un hombre adulto, respondió Santiago con calma. Sé cuidarme solo. Adulto. Sí, asintió Pedro. Pero no vives solo en el pueblo. Eso por un lado. Los lobos no son perros. Eso por otro. Y la gente no te va a entender. Eso por 3. Pues que no me entiendan. Santiago se sentó a la mesa. Pedro, te agradezco que te preocupes. De verdad. Gracias. Pero ya tomé una decisión. Los voy a cuidar y luego los soltaré.
Un mes, quizá 2. Y todo habrá terminado. Pedro lo miró fijamente durante un largo rato y luego suspiró con pesadez. Eres un terco. Santiago. Siempre lo has sido. Bueno, pero que sepas que no voy a quedarme callado. Si me preguntan, diré la verdad. La gente tiene derecho a saber que hay lobos viviendo en el pueblo. Dilo. Santiago asintió. No te pido que guardes silencio. Pedro se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. En el umbral, se giró. Te vas a arrepentir de esto. Santiago, te vas a arrepentir. La puerta se cerró. Santiago se quedó sentado a la mesa, escuchando cómo se alejaban los pasos. La loba gimió suavemente. Santiago se acercó a ella y se acuclilló. No pasa nada. Todo saldrá bien. No tengas miedo. Pero él mismo sabía que los problemas acababan de empezar. Esa misma tarde, un grupo de gente se acercó a la cabaña. Santiago los vio por la ventana. Doña Marta con 2 vecinas estaban junto a la cerca, señalando la casa, cuchicheando algo. No se atrevieron a entrar y se fueron. Antes de acostarse, Santiago revisó su rifle, lo cargó y lo dejó junto a la puerta, por si acaso. Se acostó tarde. Los cachorros chillaban, jugaban, armando un pequeño alboroto junto a la estufa. La loba yacía y los vigilaba. De vez en cuando, miraba a Santiago. Buenas noches, le dijo él, apagando la lámpara. Se despertó bruscamente en plena noche. El corazón le latía con fuerza. Algo lo había despertado. Aguzó el oído. Voces fuera de la ventana. Varias personas. Pasos en el patio. Santiago se levantó rápidamente. Se puso los pantalones y tomó el rifle. La loba ya estaba de pie, con el pelo erizado y las orejas pegadas a la cabeza. Se interpuso entre él y los cachorros, protegiéndolos. Miraba hacia la puerta, gruñendo en voz baja. Amenazante. Chist, susurró Santiago. Yo me encargo. Se acercó a la puerta y la entreabrió. En el porche había 4 hombres, Pedro Sánchez, los hermanos Ramos, Gregorio y Esteban, y otro hombre al que Santiago solo conocía de vista, todos con rifles. Santiago, dijo Pedro. Su voz era dura, inflexible. Sal, tenemos que hablar. Hablen desde ahí, respondió Santiago, sin abrir la puerta del todo. ¿Qué pasa? Pasa que estás escondiendo lobos. Gregorio Ramos dio un paso al frente. Todo el pueblo lo sabe, y todo el pueblo está en contra. Mi casa, mis animales, dijo Santiago secamente. Nuestro pueblo, nuestro ganado. Esteban Ramos levantó su rifle. Esos lobos tuyos mañana irán a matar gallinas o borregos. No lo vamos a permitir. La loba está enferma. Los cachorros son pequeños. Santiago hablaba con calma, pero apretaba con más fuerza su rifle. No irán a ninguna parte. Hoy pequeños, mañana grandes. Pedro negó con la cabeza. Santiago, sé razonable. Entrénoslos. Será rápido, sin sufrimiento, y lo olvidaremos todo. No, respondió Santiago con firmeza. Santiago, dijo por primera vez el hombre al que no conocía. No somos tus enemigos. Pero los lobos son un peligro para todos. También para nuestros hijos. Estos lobos no amenazan a nadie, repitió Santiago. En 1 mes o 2. Los soltaré. Les doy mi palabra. Las palabras no bastan. Gregorio dio otro paso. No hemos venido a pedir. Hemos venido a hacer lo que se tiene que hacer. Sobre mi cadáver. Santiago abrió la puerta de par en par y levantó el rifle. Atrás. Todos atrás. Los hombres se quedaron helados. Santiago estaba en el umbral. Alto, canoso, con el rifle en las manos. Su mirada era dura, inflexible. ¿Le apuntas con un arma a tu propia gente? Preguntó Pedro en voz baja. Estoy defendiendo a quienes confiaron en mí, respondió Santiago. Y sí, si es necesario, dispararé. Santiago, empezó a decir Esteban. Lárguense. Santiago no bajó el rifle, ahora mismo, antes de que cambie de opinión. A sus espaldas se oyó un gruñido. Santiago se giró un segundo. La loba estaba junto a la estufa, tensa, lista para defender a sus cachorros. Incluso débil y enferma. No retrocedía. Santiago se volvió hacia los hombres. Ven, ella protege a sus hijos, como cualquier madre, y yo la voy a apoyar en eso. ¿Has elegido a las bestias por encima de las personas? Dijo Pedro con amargura. Piensa en lo que estás haciendo. Ya lo he pensado, respondió Santiago. Llevo 2 años pensándolo. Esto no es bestias contra personas. Es justicia contra crueldad. Váyanse.
Se los pido por última vez. Los hombres se miraron entre ellos. Gregorio escupió al suelo. Te arrepentirás. Vargas, te vas a arrepentir mucho. Puede ser, asintió Santiago, pero no hoy. Váyanse. Pedro fue el primero en darse la vuelta y marcharse. Los demás lo siguieron. Santiago permaneció en el porche hasta que sus siluetas se disolvieron en la oscuridad. Solo entonces bajó el rifle. Le temblaban las manos. Entró en la casa. Cerró la puerta con el cerrojo y se apoyó en ella, respirando con dificultad. La loba lo miraba, todavía tensa, preparada para la lucha. Pero cuando sus miradas se encontraron, se tumbó lentamente. Los cachorros se abalanzaron sobre ella al instante, chillando. Santiago dejó el rifle junto a la puerta. Se acercó a la estufa y se acuclilló al lado de la loba. Ahora estamos juntos en esto, dijo en voz baja. Contra todos. Tú y yo. La loba apoyó el hocico en las patas y cerró los ojos. Santiago le acarició la cabeza. Ella no se apartó. Afuera amanecía. Empezaba un nuevo día. Difícil, quizá el más difícil de su vida. Pero Santiago no se arrepentía. Aquella noche había cruzado una línea que lo separaba de su vida anterior. Pasaron 3 semanas desde la noche en que Santiago echó a sus vecinos a punta de rifle. 3 semanas de silencio y una cautelosa convivencia. La loba se recuperó por completo. La herida sanó, dejando solo la vieja cicatriz. Un recuerdo de aquel encuentro invernal de hacía 2 años. Volvía a moverse con agilidad y seguridad. La fuerza había regresado a su cuerpo. Santiago esperaba que se fuera. Cada mañana pensaba, hoy me despertaré y la loba ya no estará. Se habrá llevado a los cachorros al bosque, donde deben vivir. Pero ella se quedaba. Durante el día, yacía junto a la estufa, lamiendo a los cachorros, dormitando. Por la noche, se levantaba, recorría la cabaña, olfateaba los rincones, las ventanas, la puerta, pero no intentaba salir, como si entendiera que allí estaba a salvo, que allí no tocarían a sus hijos. Santiago le traía comida 2 veces al día, carne fresca, de liebre, de ave, a veces pescado del río. La ponía en un cuenco junto a la estufa y se apartaba. La primera semana, la loba no comía delante de él. Esperaba a que él se fuera al otro extremo de la cabaña o saliera al patio. Solo entonces se acercaba al cuenco. No pasa nada, decía Santiago con calma. Tómate tu tiempo. Lo entiendo. La segunda semana trajo cambios. La loba empezó a comer mientras Santiago estaba sentado a la mesa. Ya no se apartaba. Simplemente comía, mirándolo de vez en cuando. Así me gusta, decía Santiago en voz baja. Acostúmbrate. No soy tu enemigo. Los cachorros crecían a pasos agigantados. De ser unos bultos ciegos e indefensos, se habían convertido en pequeños lobos de verdad. Sus ojos, antes de un azul turbio, se habían vuelto de color ámbar. El pelaje se les oscureció y se hizo más denso. Aprendieron a caminar, de forma torpe y divertida, pero con tesón. Corrían por la cabaña, jugaban entre ellos, gruñían con voces agudas, se mordían con encías desdentadas, luchaban. Santiago los observaba con una sonrisa. Hacía mucho que no sentía una alegría así, pura, simple, como en la infancia. Un cachorro era más atrevido que los demás. El más grande, con el pelaje casi negro en el lomo. Santiago lo apodó para sus adentros Valiente. Valiente fue el primero en acercarse a Santiago. Al principio con cautela, 2 pasos adelante, 1 atrás. Luego, más cerca, le olfateaba las botas, resoplaba y corría de vuelta con su madre. La loba observaba, pero no gruñía ni lo apartaba. Simplemente miraba. «Tienes un hijo curioso», le decía Santiago a la loba. «Se parecerá a su padre, supongo». Una mañana, Santiago estaba sentado junto a la estufa, tomando café. Valiente jugaba cerca con sus hermanos, cuando de repente se separó de ellos y se acercó mucho a Santiago. Santiago se quedó inmóvil, temiendo asustarlo. El cachorro se sentó sobre sus patas traseras, levantó el hocico y estudió al hombre. «Hola, pequeño», susurró Santiago. Lenta, muy lentamente, extendió la mano, con la palma hacia abajo y los dedos juntos. En un gesto no amenazante, Valiente estiró el hocico, le olfateó los dedos, resopló y le lamió la palma con su lengua áspera. Santiago sonrió. «Bueno, ya nos conocemos». El cachorro retrocedió, pero no huyó. Se sentó a 1 metro de Santiago, observándolo. Santiago miró a la loba. Ella yacía junto a la estufa,
con la cabeza sobre las patas. Miraba tranquilamente, sin preocuparse. Confiaba. A partir de ese día, Valiente empezó a acercarse constantemente. Le olfateaba las manos, las botas, los pantalones. A veces, dejaba que Santiago le acariciara suavemente la cabeza. Los otros cachorros observaban. Uno con una mancha gris en el hocico también empezó a acercarse. El tercero, el más cauteloso, se mantenía a distancia, pero ya no huía cuando Santiago se movía. La loba se fue relajando poco a poco. Ahora comía en cuanto Santiago le ponía el cuenco. No esperaba a que él se alejara. Un día, Santiago estaba cortando carne para ella en la mesa. La loba se acercó por sí misma. Se paró a su lado, levantó el hocico y olfateó. Santiago se quedó inmóvil, con el cuchillo en la mano. La loba miró la carne, luego a él. ¿Quieres ahora mismo?, preguntó en voz baja. Cortó un trozo y se lo ofreció en la palma de la mano. La loba dudó un segundo. Luego tomó la carne con cuidado con los dientes. Se apartó un paso y la tragó. Santiago cortó otro trozo y se lo ofreció de nuevo. Esta vez, la loba lo tomó sin apartarse. —¡Qué lista! —susurró Santiago. Muy lista. Estaban uno al lado del otro, el hombre y la bestia. Él la alimentaba de su mano. Ella confiaba. Pasaron varios días más. Una mañana, Santiago se despertó con un silencio inusual. Abrió los ojos. El sol se filtraba por la cortina, dibujando franjas de luz en el suelo. Junto a la estufa yacía la loba. A su lado, acurrucados, dormían los 3 cachorros. Y entre la loba y la estufa, muy cerca, estaba el petate enrollado donde solía dormir Santiago. La loba no se había ido a su sitio mientras él dormía. Se había quedado cerca. Santiago se incorporó sobre un codo y observó la escena. Sintió un nudo en la garganta. Una emoción indescriptible. La loba abrió los ojos y lo miró. Sin recelo, sin miedo, con calma. Santiago se levantó lentamente. Se acercó y se acuclilló a 1 metro de ella. La loba no se tensó. No agachó las orejas. Simplemente lo miraba. Valiente se despertó. Bostezó, mostrando una lengua rosada y unos dientes diminutos. Vio a Santiago. Se puso en pie. Se acercó y le restregó el hocico contra la rodilla. Santiago acarició suavemente la cabeza del cachorro. Valiente ronroneó contento, como un cachorro de perro. El segundo cachorro, el de la mancha gris, también se despertó. Se estiró. Se acercó. Olfateó la mano de Santiago y se dejó acariciar. Solo el tercero, el más precavido, se quedó junto a la loba. Miraba con sus grandes ojos, pero no se acercaba. No pasa nada, dijo Santiago en voz baja. Tómate tu tiempo, pequeño, cuando estés listo. La loba suspiró. Apoyó el hocico en las patas delanteras y cerró los ojos. Lo había aceptado. Santiago se quedó sentado en el suelo, junto a la familia de lobos, acariciando a los cachorros. Ellos retozaban, jugaban, le mordisqueaban los dedos con sus dientes suaves, mientras la loba yacía y dormitaba, tranquila, sin inquietud, confiando. En ese momento, Santiago comprendió que algo había cambiado para siempre. Ya no era un viejo cazador solitario. Se había convertido en algo más. En un protector, un amigo, en parte de esa extraña e imposible familia. Gracias, susurró, mirando a la loba. Gracias por confiar en mí. La loba no abrió los ojos, pero una de sus orejas se movió, indicando que lo había oído. Afuera, comenzaba un nuevo día. Pasó un mes desde aquella mañana en que la loba se acostó cerca de Santiago. Julio se había instalado con todo su rigor, caluroso, polvoriento, lleno de los olores de las hierbas y el bosque. Los cachorros habían duplicado su tamaño. Ya no eran torpes bultos de pelo. Sus patas se habían fortalecido y sus movimientos eran seguros. Los dientes, que antes mordisqueaban suavemente los dedos de Santiago, ahora eran afilados y fuertes. Valiente se había convertido en el líder de sus hermanos. Era el primero en lanzarse sobre la carne que les traían. El primero en explorar cualquier objeto nuevo en la cabaña. El de la mancha gris, a quien Santiago apodó silencioso. Era más cauteloso pero más persistente. Y el tercero, el más pequeño, chueco, porque una de sus orejas se inclinaba ligeramente hacia un lado. Seguía siendo tímido pero curioso. Santiago los observaba cada día y comprendía. Es hora de enseñarles a ser lobos. Una mañana, cuando el sol apenas asomaba sobre las copas de los árboles,
Santiago abrió la puerta de par en par. Vamos, le dijo a la loba. Enséñales el bosque. La loba se levantó, se estiró, miró hacia la puerta y luego a Santiago. En sus ojos brilló una chispa de entendimiento. Fue la primera en salir al porche. Los cachorros se lanzaron tras ella, chillando de emoción. Santiago los siguió. Caminaban despacio. Los cachorros lo olfateaban todo, lo exploraban todo. La hierba bajo sus patas, los escarabajos en el polvo, las mariposas sobre las flores. Todo era nuevo para ellos. Santiago los guió hacia el bosque por un sendero que rodeaba el pueblo. A esa hora de la mañana no había nadie. Los vecinos aún dormían. Llegaron al borde del bosque. La loba se detuvo. Aspiró el aire. Los cachorros se quedaron quietos a su lado, imitando a su madre. Su hogar, dijo Santiago en voz baja. Aquí es donde deben vivir. La loba se adentró en el bosque. Los cachorros la siguieron, inseguros. Santiago caminaba tras ellos a distancia, tratando de no hacer ruido. En el bosque, la loba se transformó. Dejó de ser un animal doméstico para convertirse en una verdadera depredadora. Se movía sin hacer ruido. Se detenía. Olfateaba. Escuchaba. Los cachorros intentaban copiarla. El resultado era cómico. Valiente pisaba demasiado fuerte. Silencioso tropezaba constantemente con las raíces. Chueco se distraía con cada susurro. Santiago sonreía mientras observaba. De repente, la loba se quedó inmóvil. Agachó las orejas y bajó la cabeza. Los cachorros también se paralizaron. En la hierba, a unos 5 metros, se movía un ratón de campo. La loba, lenta, muy lentamente, se tumbó en el suelo. Los cachorros la imitaron. Empezó a arrastrarse sin hacer ruido, como una sombra. Los cachorros se arrastraban detrás. Un salto rápido y preciso. La loba atrapó al ratón con sus dientes. El roedor chilló y enmudeció. Los cachorros se abalanzaron sobre su madre. Ella dejó la presa en el suelo. Valiente la cogió y la sacudió. Sus hermanos se lanzaron a quitársela. Comenzó una pelea juguetona. Santiago observaba sin intervenir. Era su lección, su vida. La loba se sentó a un lado, observando a sus hijos. Luego, giró la cabeza hacia Santiago y lo miró largamente. ¿Agradecimiento? Él no lo sabía, pero había algo en esa mirada. A partir de ese día, las excursiones al bosque se convirtieron en una rutina diaria. Temprano por la mañana, mientras el pueblo dormía, Santiago los llevaba cada vez más lejos, hacia el corazón de la sierra. La loba enseñaba a los cachorros a cazar ratones, pájaros e incluso peces en el arroyo. Les enseñaba a leer rastros, a distinguir olores, a oír el peligro. Santiago ayudaba. Les traía liebres que había cazado, frescas, aún tibias, y se las dejaba a los cachorros para que practicaran. Aprendían a despiezar la presa, a compartirla entre ellos. Valiente se convirtió en un excelente cazador, rápido y decidido. Silencioso era más lento, pero más paciente. Podía esperar a su presa durante horas. Chueco seguía siendo torpe, pero tenaz. Muy bien, decía Santiago, mirándolos. Están creciendo como unos auténticos lobos. Los cachorros maduraban a ojos vistas. A finales de mes, ya eran del tamaño de un perro. Sus voces se habían vuelto más graves, sus movimientos más seguros. Cada vez jugaban menos y practicaban la caza con más seriedad. Santiago comprendía que pronto tendría que dejarlos ir. Ese pensamiento le venía cada vez más a menudo. Por las noches, cuando la loba y los cachorros dormían junto a la estufa, y Santiago yacía mirando al techo. ¿Qué haría sin ellos? Un mes atrás estaba solo. Se había acostumbrado a la soledad. Se había resignado a ella. Y ahora la cabaña se había llenado de vida, de sonidos, de olores, de movimiento. Despertar y ver a los cachorros jugando junto a la estufa. Oír a la loba ronronear mientras lamía a sus hijos. Sentir como Valiente le restregaba el hocico en la rodilla, pidiendo atención. Todo eso terminaría pronto. Tendré que dejarlos ir, dijo un día en voz alta. Sentado en el umbral de la cabaña, la loba, que yacía a su lado, lo miró. ¿Lo entendía? Él no lo sabía. Son salvajes, continuó Santiago. No pueden quedarse aquí. La gente no los aceptará. Y además, ustedes necesitan el bosque, la libertad, la casa de verdad. La loba apoyó la cabeza en su rodilla. Santiago la acarició suavemente. Los voy a extrañar, susurró. Los voy a extrañar mucho.
En el pueblo ya no hablaban de él. Al menos, no a la cara. Los vecinos lo miraban de reojo cuando se lo encontraban en la calle. Se daban la vuelta. No lo saludaban. Pedro Sánchez pasó una vez por su lado sin siquiera asentir con la cabeza. Doña Marta dejó de venderle leche. Tuvo que ir a otra vecina, al otro extremo del pueblo. En la tienda, la dependienta le despachaba la mercancía en silencio, con cara de pocos amigos. Santiago no se ofendía. Entendía que no lo comprendieran. Para ellos, un lobo era un enemigo, un asesino de ganado. No se podía explicar que las cosas pudieran ser diferentes. Allá ellos. Se decía a sí mismo, yo ya tomé mi decisión. Y no se arrepentía. Por las tardes, se sentaba en el porche a ver el atardecer. Los cachorros retozaban en el patio, perseguían mariposas, luchaban entre ellos. La loba yacía junto a Santiago, dormitando. Una estampa de paz y tranquilidad, pero temporal, como todo lo bueno en la vida. Una noche, Santiago se despertó con un aullido, suave y prolongado. Se levantó y se acercó a la ventana. La loba estaba en el patio, con el hocico levantado hacia la luna. Aullaba en voz baja, pero de forma penetrante. Los cachorros estaban sentados a su lado, escuchando. Luego, Valiente también levantó el hocico. Aulló de forma torpe y aguda, pero con esmero. Santiago se quedó junto a la ventana, escuchando. El corazón se le encogió. La llamada de los ancestros. La llamada del bosque. La llamada de la libertad. La loba estaba llamando a su pueblo, enseñando a sus hijos el lenguaje de los lobos, preparándolos para la despedida. Santiago volvió a la cama, pero tardó mucho en dormirse. Escuchaba los aullidos fuera de la ventana y sabía que le quedaba poco tiempo. Sabía que los animales salvajes no pueden vivir con el hombre para siempre. El final de julio trajo consigo los primeros indicios del otoño. Por las mañanas había niebla. La hierba se cubría de rocío y en el aire se sentía una frescura especial. Los cachorros habían cambiado. Tenían el pelaje denso, las patas fuertes y los movimientos seguros. Valiente era del tamaño de un perro grande, los otros un poco más pequeños, pero los tres eran ya auténticos lobos. Santiago sabía que el día de la despedida estaba cerca. Lo sentía en cada fibra de su ser. La loba había cambiado. Estaba inquieta. Por las noches se levantaba. Iba a la puerta y la arañaba con sus garras. Durante el día, llevaba a los cachorros cada vez más lejos en el bosque. A veces desaparecían durante varias horas. Santiago no los retenía. Entendía que estaba preparando a sus hijos para una vida independiente. Una mañana, la loba no volvió para el desayuno. Santiago esperó una hora, luego otra. La inquietud crecía. A mediodía, oyó un aullido familiar en el linde del bosque. Salió de la cabaña. La loba estaba al borde del bosque, sola. Los cachorros no estaban con ella. ¿Dónde están?, preguntó Santiago. Acercándose, la loba lo miró con calma. Luego se giró y se adentró en el bosque. Se detuvo, se volvió y esperó. Santiago comprendió que lo estaba llamando. La siguió. La loba lo guió por un sendero conocido. Luego se desvió hacia la espesura. Caminaba con seguridad, mirando hacia atrás con frecuencia para asegurarse de que no se quedaba rezagado. Unos 20 minutos después, llegaron a un pequeño claro. En medio de él, junto a un árbol caído, jugaban los cachorros. No vieron a Santiago de inmediato. Valiente perseguía a Silencioso, y ambos gruñían alegremente. Chueco escarbaba en las hojas, olfateando algo. Santiago se detuvo en el borde del claro, observándolos, y sintió un nudo en la garganta. Ahí estaban, en su elemento, salvajes, libres, hermosos. Valiente fue el primero en oler al hombre. Levantó la cabeza, se puso en alerta. Luego lo reconoció y corrió hacia Santiago. Se acercó y le restregó el hocico en las piernas. Los otros cachorros también se acercaron. Lo olfatearon, gimoteando en voz baja. Santiago se acuclilló y abrazó a Valiente. ¿Qué tal, amigo? ¿Te gusta este lugar? Valiente le lamió la cara. Santiago sonrió entre lágrimas. La loba se acercó, se sentó a su lado, miró a sus hijos y luego a Santiago. En sus ojos amarillo verdosos se leía algo importante. Ya entendí, dijo Santiago en voz baja. Este es su hogar ahora. Aquí se quedarán. La loba inclinó la cabeza, como si asintiera. Santiago pasó todo el día con ellos en el claro. Se sentó en el tronco caído y observó cómo los cachorros exploraban el territorio, cómo la loba les enseñaba a rastrear presas.
a distinguir olores. Ya habían aprendido mucho. Se movían casi sin hacer ruido. Se quedaban inmóviles al oír un sonido extraño. Trabajaban en equipo. Valiente distraía a la presa mientras Silencioso se acercaba sigilosamente por otro lado. Muy bien, repetía Santiago. Así se hace. Al atardecer, los cachorros se calmaron y se acurrucaron juntos junto al árbol. La loba se tumbó con ellos. Santiago se sentó a su lado. Los voy a extrañar, dijo en voz alta. Los voy a extrañar mucho. Silencioso levantó la cabeza y lo miró. En la penumbra, sus ojos brillaban con un color ámbar. Pero deben ser libres, continuó Santiago. Es lo correcto. Son lobos. El bosque es su hogar. Valiente se arrastró más cerca y apoyó la cabeza en la rodilla de Santiago. Santiago lo acarició, sintiendo bajo la mano el pelaje denso, el calor de un cuerpo vivo. No los olvidaré, susurró. Nunca los olvidaré. Estuvieron sentados un largo rato, hasta que oscureció por completo. Entonces, Santiago se levantó. Tengo que irme. Debo volver a casa. La loba también se levantó. Se acercó a él. Lo miró a los ojos durante un largo y atento instante. Santiago se arrodilló. La abrazó por el cuello y apoyó la cara en su pelaje. Gracias, susurró. Por la confianza. Por haber venido aquel día. Por estos hijos maravillosos. Gracias por todo. La loba permaneció inmóvil, dejándose abrazar. Luego, le lamió suavemente la mejilla. Él se apartó. Se levantó y le acarició la cabeza por última vez. Vive, le dijo. Viven mucho tiempo. Cuídalos. Se dio la vuelta y se fue. No miró hacia atrás. Temía no poder soportarlo. Temía volver. Caminó por el bosque oscuro, tropezando con las raíces. Las lágrimas le nublaban la vista, pero no se la secó. Cuando llegó al linde del bosque, se giró. A lo lejos, en el claro, se veían sus siluetas. La loba estaba sentada, con los cachorros a su lado, mirándolo marchar. Santiago levantó la mano y la agitó, sin saber si lo verían en la oscuridad. Luego, caminó hacia el pueblo. La casa estaba vacía, terriblemente vacía. Santiago encendió la lámpara. Se sentó a la mesa y miró el rincón junto a la estufa donde antes dormían la loba y los cachorros. La vieja cobija estaba doblada. El cuenco de la comida estaba limpio. El silencio era abrumador. Bueno, dijo Santiago al vacío. Otra vez solo. Se acostó tarde. No podía dormir. Se había acostumbrado a dormirse con la respiración tranquila de la loba, con el correteo de los cachorros. Ahora, solo había silencio. Por la mañana, se despertó temprano. Por costumbre, miró hacia el rincón de la estufa. Vacío. Se levantó. Se lavó la cara. Salió al patio y miró hacia el bosque. En algún lugar de allí estaba su extraña familia, viviendo sin él. Es lo correcto, dijo en voz alta. Así debe ser. Pero sentía una pesadez en el corazón. Pasó una semana. Santiago iba al claro todos los días. Les dejaba comida. Liebres. Pájaros. Al atardecer, la comida desaparecía. Las huellas indicaban que los lobos venían, pero Santiago no los veía. Al octavo día, fue como de costumbre. Dejó una liebre recién cazada sobre el tronco caído. Se sentó a un lado y esperó. El sol se inclinaba hacia el horizonte. El bosque se llenaba de los sonidos del atardecer. Los pájaros cantaban sus últimas canciones. Un grillo cantaba en alguna parte. De repente, de la espesura salió Valiente. Solo, sin su madre ni sus hermanos. Se detuvo en el borde del claro y miró a Santiago. Santiago se quedó inmóvil, temiendo moverse. Valiente se acercó lentamente y se sentó a unos metros. Se miraron el uno al otro. Hola, amigo, susurró Santiago. Valiente inclinó la cabeza. En sus ojos había reconocimiento. Memoria. Santiago extendió la mano. Valiente olfateó el aire. Luego se levantó. Se acercó y se dejó acariciar la cabeza. ¿Me extrañaste?, preguntó Santiago. Y su voz se quebró. Yo también te extrañé. Se quedaron sentados juntos hasta que oscureció por completo. Luego, Valiente se levantó. Miró a Santiago por última vez y se adentró en el bosque. Santiago lo siguió con la mirada. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pero eran lágrimas diferentes. No de pena, sino de gratitud. Por el encuentro, por el recuerdo. Porque Valiente había venido a despedirse de verdad. Regresó a casa en la oscuridad. En el umbral de la cabaña encontró una liebre recién cazada. Pequeña, cuidadosamente estrangulada.
Un regalo de los lobos. Santiago recogió la liebre y la apretó contra su pecho. Gracias, susurró a la noche. Gracias. Entró en la casa. Colgó la liebre en la despensa. Se acostó y, por primera vez en una semana, durmió tranquilo, sin ansiedad. Estaban vivos. Eran libres. Y lo recordaban. Eso era suficiente. Pasaron 3 meses desde aquella tarde en que Valiente vino a despedirse. El verano dio paso al otoño. Las hojas de los árboles se tiñeron de amarillo. El aire se volvió fresco y transparente. Por las mañanas, la escarcha cubría la tierra. Santiago Vargas había cambiado. Por fuera, poco. Tenía más canas en la barba. Las arrugas alrededor de los ojos eran más profundas. Pero algo en su interior había cambiado radicalmente. Ya no cazaba lobos. Nunca más. Ni siquiera cuando Pedro Sánchez venía a pedírselo. Como cuando los lobos mataron una oveja de Gregorio Ramos. No puedo, decía Santiago con calma. Lo siento, Pedro, ya no puedo. Pero no son los mismos lobos, intentaba convencerlo Pedro. Tu manada se fue lejos. Estos son otros. Un lobo es un lobo, respondía Santiago. Todos son hijos de alguien. Todos tienen familia. No lo haré más. Cazaba solo lo necesario para comer, liebres. Aves. A veces un venado. Justo lo que necesitaba para pasar el invierno. Nada más. Los vecinos al principio se enfadaron. Luego se acostumbraron. Encontraron a otros cazadores de lobos y, poco a poco, dejaron de juzgar a Santiago. Doña Marta fue la primera en ablandarse. Un día le llevó unas empanadas de carne. Toma, Santiago. Hice muchas. Te guardé unas cuantas. Santiago aceptó las empanadas con gratitud. Gracias, Doña Marta. Hacía mucho que no comía algo tan rico. Oye, no te vayas a enfermar, dijo la anciana. Dubitativa. Es difícil estar solo. No es difícil, sonrió Santiago. Ya me acostumbré. Pero no era verdad. No se había acostumbrado. Simplemente había aprendido a vivir con ese vacío. La cabaña seguía pareciendo demasiado grande, demasiado silenciosa. Pero Santiago encontraba consuelo en el bosque. Iba allí todos los días. A veces a aquel claro donde se despidió de la loba. A veces simplemente deambulaba por los senderos, buscando huellas. Huellas de lobo. Las reconocía, el tamaño, la profundidad de las pisadas. 4 lobos, una madre y sus 3 hijos. Su familia, su extraña y salvaje familia. Vivían en algún lugar cercano. Santiago lo sentía. A veces oía aullidos a lo lejos. Reconocía la voz de la loba, grave y prolongada. Y las voces de los cachorros, ya no infantiles, pero aún no del todo adultas. Vivan, susurraba al vacío del bosque. Vivan mucho tiempo y sean felices. Una vez a la semana, a veces más a menudo, aparecía una presa en el umbral de su cabaña. Una liebre, un pájaro, una vez un joven venado, todavía tibio. Santiago sabía quién se la traía. Recogía la presa, la preparaba, y al día siguiente dejaba la mitad en el bosque. Sobre aquel mismo tronco caído, un intercambio de regalos. Equitativo, justo. Octubre fue cálido y dorado. Santiago fue a revisar sus trampas para liebres en el otro extremo del bosque. Subió a una colina alta desde donde se veía el valle. Y los vio. Abajo, en un claro junto al arroyo, estaba la manada de lobos. 4 siluetas grises. Santiago se quedó inmóvil, temiendo asustarlos. Sacó del bolsillo sus viejos binoculares de caza. Enfocó. La loba. La reconoció al instante por la cicatriz en el costado. La franja blanca se destacaba claramente sobre el fondo gris. Era más grande de lo que recordaba. Más fuerte. A su lado, 3 lobos casi adultos. Valiente. El más grande, con el pelaje casi negro en el lomo, silencioso. Un poco más pequeño, de un color más claro, y chueco. Con su oreja torcida. Reconocible incluso a distancia. Bebían del arroyo. Luego se tumbaron en la hierba a tomar el sol. Santiago los miraba y sonreía. El corazón se le llenó de calor. Vivos, sanos, juntos. De repente, la loba levantó la cabeza y miró directamente en su dirección. A 1 kilómetro de distancia no podía verlo, pero era como si lo hubiera sentido. Santiago levantó lentamente la mano y la agitó. La loba se puso en pie. Se quedó un segundo mirando en su dirección y luego volvió a tumbarse. Santiago bajó la mano. Se quedó un rato más observándolos. Luego, se dio la vuelta y se fue a casa.
Se sentía ligero, en paz, como no se había sentido en mucho tiempo. A finales de octubre llegaron sus hijos. Alejandro con su esposa desde Monterrey, y Mariana con su esposo y sus 2 hijos desde Guadalajara. Una gran reunión familiar para las vacaciones de otoño de los nietos. Santiago los recibió en el porche, los abrazó, los besó, no podía parar. Papá, ¿has adelgazado?, se preocupó Mariana. ¿Estás comiendo bien? Perfectamente. Hija, la tranquilizó Santiago. Es que me muevo mucho en la casa. Estás como diferente, dijo Alejandro, mirando atentamente a su padre. No sé qué es, pero has cambiado. He envejecido, rió Santiago. Los años no perdonan. No es eso, negó Alejandro con la cabeza. Estás más tranquilo. ¿Sabes? Antes siempre estabas como tenso. Es que ahora he entendido algunas cosas, dijo Santiago, abrazando a su hijo por los hombros. Vengan, entren. La mesa está puesta. Hay que darles de comer a los nietos. La cena fue ruidosa y alegre. Los nietos, Miguel de 10 años y Catalina de 7, hablaban sin parar, contando cosas del colegio, de sus amigos, de sus juegos. Santiago escuchaba, sonreía, les servía más comida. Los miraba y pensaba, esta es la familia, la de verdad, ruidosa, viva, no sustituye a la loba y sus cachorros, pero da su propio calor. Después de cenar, los hombres salieron al porche a fumar. Alejandro encendió un cigarro y le ofreció uno a su padre. Santiago lo rechazó. Lo dejé. ¿En serio?, se sorprendió Alejandro. Pero si llevabas 30 años fumando. Lo dejé, repitió Santiago. Decidí que ya era suficiente de envenenarme. Se quedaron en silencio, mirando el bosque. La luna se elevaba sobre las copas de los árboles, plateándolos. Papá. Alejandro hizo una pausa y luego continuó. En el pueblo nos contaron lo de los lobos. Que los criaste tú. Santiago se tensó. Ah, sí. ¿Les contaron? Doña Marta dice que hiciste muy bien, que fue una buena obra. ¿Doña Marta dijo eso?, se sorprendió Santiago. Lo dijo. Alejandro apagó el cigarro. ¿Es verdad? ¿De verdad salvaste a una loba y a sus cachorros? Santiago guardó silencio un momento y luego asintió. Es verdad. Vino ella sola. Se estaba muriendo. No pude negarme. ¿Y los criaste? ¿Los tuviste en casa? Sí. Más de un mes. Alejandro silbó. Vaya. ¿Y no tuviste miedo? Sí. Tuve miedo, admitió Santiago con sinceridad. Al principio. Mucho. Pero ella confió en mí. ¿Entiendes? Vino a pedir ayuda. ¿Cómo podía negarme? ¿Y después? Después lo solté. Cuando se pusieron fuertes. En el bosque. Allí es donde pertenecen. Alejandro se quedó callado un largo rato. Luego le puso una mano en el hombro a su padre. Eres un buen hombre, papá. Siempre lo he sabido. Pero ahora lo entiendo de verdad. Santiago sonrió con ironía. Un buen hombre. Toda la vida matando animales y ahora, de repente, soy bueno porque he entendido algo. No todo el mundo es capaz de hacer algo así, dijo Alejandro. Esa noche, cuando todos se habían acostado, Miguel, el nieto mayor, se acercó sigilosamente a su abuelo. Santiago estaba sentado junto a la ventana, mirando el bosque. Abuelo, susurró el niño. ¿No duermes? No. Nieto. ¿Qué pasa? Nada. Es que no tengo sueño. ¿Puedo sentarme contigo? Claro. Santiago se hizo a un lado, dejando espacio en el banco. Siéntate. Miguel se sentó a su lado y también miró por la ventana. La luna iluminaba el linde del bosque. Los árboles proyectaban largas sombras. Abuelo, ¿es verdad que salvaste a unos lobos?, preguntó el niño en voz baja. Es verdad. Miguel, ¿y me puedes contar cómo fue? Santiago miró a su nieto. Unos ojos castaños, serios, curiosos, expectantes. Claro que puedo, asintió Santiago. Escucha. Y le contó toda la historia, desde el primer encuentro en el claro invernal, cuando hirió a la loba, hasta la última despedida en el claro del bosque. Miguel escuchaba conteniendo la respiración. No lo interrumpió. Solo asentía de vez en cuando. Cuando Santiago terminó, el niño guardó silencio un largo rato y luego preguntó. Abuelo, ¿los querías? A la loba y a los cachorros. Santiago se quedó pensando. ¿Sabes, nieto? No estoy seguro de que querer sea la palabra correcta. El amor es entre personas. Esto fue respeto.
confianza, gratitud. Ellos confiaron en mí, y yo en ellos. Y eso nos cambió a los dos. ¿Y lo sigues viendo? A veces, de lejos, viven en el bosque, como deben vivir los lobos. Y te recuerdan. Me recuerdan, sonrió Santiago. Me dejan regalos. Liebres, pájaros. Y yo les dejo a ellos. Miguel se acurrucó contra su abuelo. ¡Qué historia tan increíble! Cuando quiero hacer lo mismo. Ayudar a los animales. Ayuda, nieto. Santiago abrazó al niño. Ayuda a todo el que lo necesite. La gente lo valora. Y los animales. Aún más. Estaban sentados junto a la ventana, mirando el bosque. Y de repente, Santiago vio en el linde, donde terminaban las sombras, una silueta gris. La loba. Miraba hacia la cabaña, hacia la ventana donde, detrás del cristal, estaba sentado el hombre que una vez la salvó. Santiago contuvo el aliento. El corazón le dio un vuelco. Mira, susurró, señalando a Miguel. ¿Ves? Sí, la veo. El niño ahogó una exclamación. Es ella, tu loba. Ella es. Nieto. Ella misma. La loba permaneció un instante más. Luego se dio la vuelta y se disolvió en la oscuridad del bosque. Santiago y Miguel se quedaron en silencio. Luego el niño susurró. ¿Vino a despedirse? No. Santiago negó con la cabeza. Vino a dar las gracias. Y yo a ella también. Noviembre trajo la primera nevada. Los hijos se fueron, dejando a Santiago solo, pero ya no sentía soledad. El invierno cubría la sierra con un manto blanco. Santiago se sentaba junto a la ventana, miraba el bosque y bebía café caliente. Tenía el alma en paz. Pensaba en el año que había vivido, en la loba que confió en él, en los cachorros que crió, en la elección que hizo y de la que nunca se arrepintió. Su antigua vida había terminado, una nueva había comenzado. Ahora era un hombre diferente, más blando, más bueno, más sabio. Afuera nevaba. En algún lugar del bosque vivía una familia de lobos. Su familia, en cierto modo. Santiago sonrió, mirando el blanco vacío del invierno. A veces, una segunda oportunidad no solo nos la dan a nosotros. A veces, nosotros mismos nos convertimos en la segunda oportunidad de alguien. Y eso lo cambia todo. La primavera llegó temprano. Marzo derritió la nieve, dejando al descubierto la tierra húmeda. Santiago Vargas estaba en la parada del autobús, esperando el que iba a la ciudad. Una vez a la semana, cada sábado, viajaba a la capital del estado. Llevaba una vieja bolsa de deporte con un termo de café y unos burritos. Sentía una agradable expectación. El autobús llegó puntual. Santiago se sentó junto a la ventana y observó el bosque que pasaba tras el cristal. Su bosque. En algún lugar de allí vivía la loba con sus cachorros ya crecidos. 2 horas después, se bajó en las afueras de la ciudad. Caminó unos 3 kilómetros hasta un gran recinto cercado. Sobre la puerta, un letrero, Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre. Don Santiago. Lo recibió una joven con una chaqueta verde. ¿Qué tal el viaje? Todo bien. Elena, sonrió Santiago. ¿Qué tenemos para hoy? Ayer trajeron 2 cachorros de lobo. Unos cazadores furtivos mataron a la madre. Son muy pequeños. Unas 3 semanas. Santiago asintió mientras entraba. Un caso familiar. Hacía medio año. Su hijo Alejandro lo había llamado. Le dijo que había encontrado un anuncio en internet. El centro buscaba voluntarios con experiencia en el manejo de depredadores. Santiago se rió entonces. Experiencia. Desde luego. Tenía. Llamó y contó su historia. La directora del centro, Ana Sofía, lo invitó a una entrevista. Lo escuchó. Asintió con una sonrisa. Don Santiago, lo necesitamos de verdad. Ahora, cada fin de semana, Santiago iba al centro. Ayudaba a alimentar a los lobeznos. Les enseñaba a cazar. Los preparaba para ser liberados en la naturaleza. No le pagaban. Pero Santiago no necesitaba dinero. Necesitaba un propósito. Y lo había encontrado. Por la tarde, de regreso a casa, Santiago miraba por la ventana del autobús el bosque que oscurecía. Pensaba en la loba, en los cachorros del centro, en los que vendrían, en los que aún salvaría. El círculo se había cerrado. Una vez hirió a una loba, luego la salvó, y ahora salvaba a otros. Gracias a ti, susurró, mirando el bosque. Por todo. Y supo que ella lo oía.